El aire en la espaciosa sala de estar de la mansión de la familia Vidal era tan pesado que incluso los retratos con marcos dorados que colgaban de las paredes parecían tener dificultad para respirar. Aunque solo habían pasado 48 horas desde la muerte de don Rodrigo, los rostros de las personas en la habitación mostraban más que tristeza, una sensación oculta de ansiedad e impaciencia. Julián Vidal jugueteaba nerviosamente con los botones de su traje oscuro, valuado en miles de dólares, y miraba fijamente al anciano abogado sentado en la esquina de la habitación. Su madre, Isabel, quien estaba sentada a su lado, intentó guardar silencio envolviéndose los dedos con su pañuelo de encaje, pero sus labios temblorosos revelaban la tormenta interior. Cada rincón de la habitación, cada antigüedad, era un signo del poder y la arrogancia que esta familia había acumulado a lo largo de los años, pero ahora ese poder pendía de un delgado trozo de papel, un testamento. El abogado Diego se ajustó las gafas, carraspeó y dispuso lentamente los documentos sobre la mesa. Cada movimiento parecía deliberadamente lento, y esa lentitud estaba poniendo a prueba la paciencia de Juliana. Cuando el abogado abrió el sobre con cuidado, el crujido del papel que se extendió por la habitación sonó como un grito. Cuando Diego empezó a leer las primeras líneas del texto, Isabel abrió los ojos de par en par y respiró hondo. En el texto, todos los bienes personales de Rodrigo, el 60% de las acciones del hospital y la propiedad de la mansión donde vivía la familia, estaban transferidos a un solo nombre. Pero ese nombre no era ni Julián ni Isabel. Cuando la lengua del abogado pronunció ese nombre, el reloj de la habitación pareció detenerse. Elena Santos. «¡Esto es imposible!», rugió Julián, y su voz resonó en los altos techos de la habitación. «Elena Santos es solo una simple enfermera que fue contratada en el hospital hace 2 años. Mi padre se ha vuelto loco. Este documento es falso». Sus dedos se aferraron a los bordes de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Isabel se quedó paralizada, como si lo que había oído le hubiera dado un vuelco repentino. Intentó recordar a aquella chica que había recorrido los pasillos del hospital con bata blanca, cabizbaja y con su serenidad. ¿Cómo podía Rodrigo confiarle todo su imperio a una desconocida sin lazos de sangre, que vivía en una de las calles más pobres y polvorientas de la ciudad? Esto no era solo un testamento, sino una bofetada a la familia Vidal, la primera señal de un secreto que llevaba años oculto. Al otro lado del pueblo, donde el asfalto se agrietaba y las farolas brillaban tenuemente, Elena Santos aún no era consciente de la tormenta que se avecinaba. Acababa de terminar su turno, con el cansancio sobre sus hombros como si llevara años. El sonido de la tos de su madre desde dentro le recordaba por qué luchaba cada día. Al meter las manos en los bolsillos, sus dedos recordaron las últimas palabras que Rodrigo le había susurrado unas horas antes de morir. «Te devuelvo lo que es tuyo, Elena. No les tengas miedo». En aquel momento, esas palabras le parecieron los delirios de una persona enferma. Pero ahora, al ver los faros de un lujoso coche negro aparecer al final de la calle, Elena comprendió que la guerra más grande y peligrosa de su vida apenas comenzaba. Las paredes de la casa de Elena estaban húmedas, pero cada rincón estaba limpio, y el trabajo de años era evidente. Julián Vidal permanecía en medio de la habitación como un objeto extraño en un museo. Su costoso perfume contrastaba marcadamente con el olor a té hirviendo y medicina que impregnaba el aire. Cuanto más observaba Julián la sencillez que lo rodeaba, más se encendía su ira. No podía creer que su padre hubiera considerado que una fortuna tan grande mereciera semejante lugar. Observaba cada movimiento de Elena, buscando una treta, una maniobra tras su calma. Elena, a pesar de la presencia de Julián, intentó mantener la compostura y colocó 2 sencillas tazas sobre la mesa.
No le temblaban las manos, pues estaba acostumbrada a mirar a la muerte a los ojos en las salas más difíciles del hospital. «Mira esta cifra», susurró Julián entre dientes, señalando el cheque que había tirado sobre la mesa. La cifra representaba varios millones de dólares, una suma que Elena jamás ganaría en toda su vida. Julián creía que todo tenía un precio, y que esta pobre chica se retractaría de inmediato de semejante oferta. Pero Elena ni siquiera miró los documentos. Su mirada estaba fija en el rostro altivo y arrogante de Julián. Elena veía con sus propios ojos las palabras que don Rodrigo le había dicho en sus últimos días, lo cruel que era su familia. Comprendió que el dinero que Julián le había ofrecido era en realidad un pago para silenciarlo, un pago para encubrir algún gran pecado cometido en el pasado. «Su dinero vale menos que mi conciencia, señor Vidal», respondió Elena con un tono firme que rompió el silencio. Mientras su voz resonaba en las paredes de la habitación, la sonrisa sarcástica del rostro de Julia se desvaneció lentamente. Elena continuó: «Don Rodrigo no me hizo este testamento solo por el dinero. Me dio la llave de los archivos secretos del hospital y los documentos de ese gran error que cometió su familia hace 30 años». Las palabras recorrieron a Julia como un viento frío. Ni siquiera podía imaginar que su padre hubiera llegado tan lejos, entregando el honor familiar a un extraño. Un sudor frío comenzó a cubrirle la frente al mencionar los archivos. Ahora comprendía que esa chica que tenía ante ella no era solo una heredera, sino una amenaza que podría significar el fin de su familia. Mientras el coche de Julia se alejaba a toda velocidad por la calle oscura, Elena sintió que le temblaban las rodillas. No era ninguna heroína, solo alguien que intentaba cumplir una promesa. Su madre, Rosa, se acercó a su hija con las manos arrugadas y frías. Había un gran miedo y tristeza en los ojos de Rosa. «No te dejarán en paz, hija mía», susurró Rosa. «La familia Vidal lo quemará todo para limpiar su desastre». Elena apretó las manos de su madre y miró por la ventana la lluvia que caía afuera. Había emprendido un camino del que ya no podía desviarse. Esa pequeña llave de metal que le había dado don Rodrigo ahora se sentía como una pesada carga en su bolsillo. Esta llave abriría no solo una de las oscuras habitaciones del sótano del hospital, sino una puerta a una verdad que llevaba años cerrada. Cuando el coche de Julián Vidal llegó al barrio de Elena, la gente a su alrededor lo observaba como si estuvieran viendo una nave extraterrestre. Aquello estaba a 1000 años luz del mundo brillante al que estaba acostumbrado. El aire olía a hollín y pobreza, y las paredes tenían el color de la desesperación. Julián intentó no fijarse en el barro de sus zapatos al salir del coche, pero cada paso le recordaba su odio por aquel entorno. No llamó a la puerta de Elena. Estaba dispuesto a abrirla de una patada como si entrara en su propia propiedad. Su objetivo era simple: asustar a la chica, quebrarle el ánimo y parecer humanitario una última vez para que renunciara a su voluntad. Pero al entrar, la escena que encontró fue completamente distinta a la de la enfermera pobre y cobarde que esperaba. «Te pasaste de la raya al venir aquí, Julián», dijo Elena en un tono tranquilo pero amenazante. Había un profundo arrepentimiento en sus ojos, no el miedo que Julián esperaba. Julián se quedó de pie en medio de la habitación, mirando los muebles rotos, y sonrió con sarcasmo. «Mi padre se pasó de la raya al firmar este garabato, Elena», respondió, agitando una copia del testamento en el aire. «¿Crees que puedes doblegar a la familia Vidal ocultando un secreto de 30 años en esta vieja casa? Nosotros construimos esta ciudad, nosotros construimos estos hospitales, y tú solo eres una sombra que borra los lugares de nuestros pasillos». Cada palabra de Julián tensaba el ambiente en la habitación, pero Elena se mantuvo firme como una fortaleza inquebrantable ante sus arrogantes ataques. «Cuando mi madre trabajaba en ese hospital, tu padre aún no había vendido su conciencia.
Pronunció Elena de repente una frase que paralizó la expresión sarcástica en el rostro de Julia. Retrocedió como si hubiera recibido un golpe inesperado. Elena continuó: «Tu madre Isabel y mi madre, mi padre me susurraba todas las noches sobre ese pasado sangriento entre ellas. ¿Crees que don Rodrigo solo me dejó dinero? No, me dejó pruebas de tu oscuro pasado. Si vuelves aquí, esos documentos saldrán en la portada de los periódicos de la mañana». Julia se quedó sin aliento. Por primera vez comprendió lo peligrosa que era la chica que tenía delante y por qué su padre la había elegido. No se trataba solo de una disputa por una herencia, sino del despertar de una venganza de 30 años. Mientras el coche de Julia se alejaba de la calle embarrada, Elena se apoyó en la pared y respiró hondo. Había ganado el primer asalto, pero sabía que la familia Vidal no se rendiría tan fácilmente. El miedo desbordante que vio en los ojos de Julia era señal de que estaba dispuesta a reducirlo todo a cenizas. Rosa, sentada en un rincón de la habitación, se levantó lentamente y se acercó a su hija. «Irá con su madre, Elena», susurró Rosa con voz ronca. «E Isabel hará todo lo que Julia no se atrevió a hacer». Elena apretó con más fuerza la vieja llave en el bolsillo. No había vuelta atrás. Mañana, como heredera, tendría que cruzar las puertas del hospital por primera vez y escribir su propio destino. El aire del hospital era tan penetrante como siempre con el olor a desinfectante, pero hoy era más intenso para Elena. Durante años había recorrido estos pasillos como una sombra, compartiendo el dolor de los pacientes, pero nunca siendo el centro de atención. Ahora, cada paso suyo resonaba en el suelo de mármol, y los guardias y el personal médico la observaban con extrañas miradas, ligeramente envidiosas. Elena se dirigió directamente a los archivos, la planta baja del edificio administrativo. Sabía que Julián e Isabel vigilaban cada uno de sus movimientos con cámaras en las lujosas oficinas de arriba. Pero su objetivo no eran los relucientes armarios, sino los oscuros documentos ocultos tras las paredes. El sonido metálico de la llave girando en la cerradura fue como la ruptura de cadenas del pasado. Al entrar Elena, partículas de polvo comenzaron a bailar en el aire. Era el recuerdo olvidado del hospital. Recorrió los archivos de hacía 30 años. Finalmente, encontró una carpeta gruesa y amarillenta marcada como Proyecto Especial, Sector 7. Al abrirla, los documentos que emergieron demostraron por qué Rodrigo tenía tan mala conciencia. Contenían informes de ensayos secretos de drogas realizados con la madre de Elena, Rosa, y otros trabajadores pobres. Rodrigo había sacrificado la salud de muchas personas para construir este imperio, y ahora, la dueña de ese imperio era la hija de una de esas víctimas. «No la dejen salir», susurró Julián, con la voz fría como el silbido de una serpiente. En los monitores, vio cómo los ojos de Elena se llenaban de lágrimas y le temblaban las manos al leer los archivos. Julián comprendió que si Elena se iba con esa carpeta, la familia Vidal perdería no solo su riqueza, sino también su libertad. Ordenó al jefe de seguridad que bloqueara las puertas del archivo y activara la alarma de incendios. Su objetivo era destruir los archivos por accidente, incluso si eso significaba que Elena estuviera con él. Para Julián, el honor familiar era más importante que cualquier vida humana, incluso el testamento de su padre. Mientras los chorros de agua empapaban los documentos, Elena se mordió el labio para no gritar. Golpeó la puerta pidiendo ayuda, pero el ruido de los pasillos la ahogó. El olor a humo que se filtraba por las paredes y el frío del agua la asustaron, pero aferró la carpeta con más fuerza. Estos papeles no eran simples documentos, eran los únicos testigos del sufrimiento de su madre y del heroísmo secreto de su padre. Cuando Elena vio un pequeño respiradero junto a la puerta, un rayo de esperanza se iluminó allí.
Sabía que había conocido cada rincón de este hospital durante años de barrer los pisos. Esta trampa que Julia había planeado revelaría el mayor poder de Elena, su alma del edificio. El silencio de la mansión resonaba como un rugido en los oídos de Isabel. El fracaso de Julián en los archivos y la desaparición de Elena con los documentos la habían llevado al borde de un pozo oscuro del que llevaba años huyendo. Con manos temblorosas, abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía amarillenta con los bordes quemados. En la imagen, dos jóvenes estaban juntas. Una era la joven Isabel, la otra, Rosa, la madre de Elena. Habían sido amigas, hasta que Isabel, para proteger su lujosa vida, se hizo cómplice de los crímenes de Rodrigo y eligió a Rosa como su víctima. El pasado, incluso en los momentos en que creía olvidado, danzaba como una sombra en las paredes. Isabel sabía que Elena no era solo una heredera, era la encarnación de su conciencia. El dolor en su corazón se intensificaba a medida que Elena leía cada número y nombre en los documentos. En los informes del sector 7, el nombre de su madre figuraba como Sujeto 82. No se trataba de un simple trozo de papel, sino de la juventud arruinada de una persona. Cuando Rosa abrió los ojos y miró a su hija, supo por la expresión del rostro de Elena que todo estaba claro. «Rodrigo me pedía perdón al darte esto, Elena», susurró Rosa, «pero Isabel jamás pediría perdón. Quemaría el mundo para proteger su secreto». Elena tomó la mano de su madre. Esas manos temblaban por los efectos de las drogas que se habían probado tras la traición de Isabel. Esta lucha no era solo una lucha por dinero. Era la restauración de 30 años de justicia. «Mamá, no tiene esos documentos. Seguro que los destruí», gritó Julián, pero le temblaba la voz. Isabel se giró lentamente y miró a su hijo con tanta serenidad que las palabras de Julián se le quedaron en la garganta. «No destruiste nada, Julián», dijo Isabel con voz fría como el hielo. «Esa chica tiene grabados en el alma cada línea de esos documentos. Ya no los necesita, porque ya sabe quiénes somos». Isabel se levantó y se paró frente a Julián. Podía ver el miedo de su hijo, pero era experta en disimular el suyo. «Ahora le toca a él atacar», dijo Isabel, «pero no sabe que un león herido siempre es más peligroso. Mañana tendrás que lidiar con la policía, no con los abogados. Lo acusaremos de robo». La pequeña cerilla que ardía en la oscuridad presagiaba el peligro que se filtraba por la puerta. La decisión de Isabel era firme: reducir a cenizas a Elena y con ella todo su pasado. Cuando Elena abrió la cremallera de su bolso, vio un extraño resplandor a través de la ventana. Corrió de inmediato hacia su madre, pero las llamas ya se elevaban desde la entrada de la casa. Esta era la última defensa de la familia Vidal, un intento de salvar el futuro quemando el pasado inmortal. Aunque Elena se ahogaba en el humo, no soltó las llaves ni el bolso en su bolsillo. Sabía que si sobrevivía a esta noche, el sol nunca saldría para la familia Vidal mañana. Diego, el leal abogado de la familia Vidal y confidente de don Rodrigo durante 30 años, escuchaba el tic-tac del reloj en su despacho, rompiendo el pesado silencio. Cuando supo que Julián había ordenado quemar la casa de Elena, los muros de lealtad profesional que lo rodeaban comenzaron a derrumbarse. Diego recordó las últimas palabras de Rodrigo en su lecho de muerte. «La justicia a veces se demora, pero nunca muere, Diego. Protege a esa chica cuando yo me haya ido». Ahora la decisión ante él era simple: o se aliaba con un asesino y un chantajista y protegía su fortuna, o hacía caso a su conciencia y ayudaba a Elena. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y buscó su teléfono. Esta llamada sería el primer golpe interno que sacudiría los cimientos del imperio Vidal. Elena se levantó al abrirse la puerta del almacén con un crujido, extendiendo el hierro que llevaba en la mano. Pero no fue Julián quien emergió de la oscuridad,
sino Diego, vestido de traje y serio. «No vine aquí a hacerte daño, Elena», dijo Diego, con una voz extrañamente segura en el frío espacio. Elena lo miró con recelo, pero al ver el sello personal de don Rodrigo en la mano de Diego, se cruzó de brazos. Diego se acercó, miró los documentos y negó con la cabeza. «Julián e Isabel querían que murieras con estos documentos, porque estas hojas no solo contienen pruebas médicas, sino también transferencias bancarias secretas que Isabel firmó para financiarlas. Tu madre no era solo una víctima», continuó Diego, con voz más decidida. «Rodrigo depositó parte de las ganancias de estos juicios en un fideicomiso secreto a nombre de tu madre. Julián lo sabía y está intentando destruir el testamento para apoderarse del dinero». Elena miró a su madre. Esta mujer, que llevaba años luchando contra la enfermedad y la pobreza, era en realidad millonaria, pero Isabel les había ocultado esta verdad durante 30 años. El miedo en Elena dio paso a una fría sensación de venganza. Ya no era solo una víctima que se defendía, sino una guerrera dispuesta a recuperar el futuro saqueado de su familia. Diego sonrió al escuchar el plan de Elena. Su valentía le recordó la juventud de Rodrigo. «Creen que estás muerta, Elena. Esa es nuestra mayor ventaja», dijo el abogado. Le entregó a Elena la tarjeta de acceso necesaria para burlar el sistema de seguridad del hospital. Mientras Julián se preparaba para declararse nuevo líder en la gran reunión del día siguiente, Elena emergería de entre los muros como un fantasma y revelaría la verdad al mundo. Mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana del almacén y se reflejaba en el cabello mojado de Elena, sintió por primera vez que los muros del falso paraíso que había construido la familia Vidal comenzaban a resquebrajarse. Justo cuando Julián Vidal estaba a punto de declararse vencedor, la situación se descontrolaba en las profundidades del hospital. Elena había entrado en la planta técnica del edificio con la tarjeta de acceso que Diego le había dado. Conocía cada pasadizo secreto entre las paredes que había pasado años limpiando, donde iba cada cable eléctrico, mejor que la propia Julián. Mientras Elena intentaba subir una copia de los documentos que tenía en la mano a la sala de servidores central del hospital, encontró el mayor secreto de Julián en su caja fuerte personal, el contenedor vacío del pequeño frasco transparente que había acelerado la enfermedad de su padre. No se trataba solo de una disputa por una herencia, sino de la evidencia de un delito. La imagen impecable de Julián era tan frágil como el pequeño trozo de cristal que Elena tenía en la mano. «Mataste a tu padre, Julián», dijo Elena con un tono frío que rompió el silencio. Era la primera vez que la mano de Julián, que sostenía el arma, temblaba con tanta fuerza. Le impactó ver a Elena, viva y decidida, cuando la creía muerta. «La sustancia de este frasco detuvo lentamente el corazón de tu padre», continuó Elena. Cada palabra resonaba en la cabeza de Julián como un látigo. Julián quiso apretar el gatillo, pero el odio infinito en los ojos de Elena lo paralizó. Había pensado que esta chica era solo una trabajadora, pero ahora se había convertido en una jueza que había destruido todo el futuro de Julián. «Se acabó, señor Vidal», dijo Diego, acercándose con paso pesado. Ya se había revelado que la madre de Juliana, Isabel, también formaba parte de este plan, y que el dinero robado a la madre de Elena durante años había sido transferido a las cuentas. El sonido del arma en la mano de Juliana al caer al suelo fue el anuncio oficial de la caída del imperio Vidal. Elena miró a Juliana a los ojos. Ya no había odio ni ira en ellos, solo vacío. Empujó a Juliana por el hombro y pasó junto a él. Para ella, esto no era una victoria, sino simplemente el pago de una deuda de 30 años. En cuanto Elena abrió la puerta, las miradas de todos los adinerados empresarios y abogados presentes se posaron en ella. Mientras Julián e Isabel aún intentaban digerir su derrota arriba, Elena se dirigió al centro de la mesa. La carpeta en la mano y la pequeña cruz al cuello que Rodrigo le había regalado
anunciaban quién era. Se dirigió a la cabecera de la mesa y rompió el pesado silencio que se había instalado en la sala con una sola frase. A partir de hoy, el Hospital Vidal Memorial ya no se basará en mentiras. El aire dentro de la mansión Vidal ya no estaba lleno de oxígeno, sino de una neblina de odio y arrepentimiento. Isabel sintió que las paredes de este paraíso artificial que había construido durante años, tras recibir la noticia del arresto de Julián, se cernían sobre ella. Acercó el encendedor a las cortinas de terciopelo favoritas de Rodrigo. Le era más fácil quemarlo todo que enfrentarse a la verdad. En el momento en que la pequeña llama del encendedor tocó la cortina, una cadena de 30 años de mentiras comenzó a elevarse con ella. Cuando Isabel se miró en el espejo, ya no vio a una mujer poderosa, sino a una traidora ahogada en el miedo. Creía que, reduciéndolo todo a cenizas, podría borrar sus pecados de la historia. Las llamas, visibles desde lejos, teñían la oscuridad de la noche de un color sangriento. De pie en el silencioso pasillo del hospital, Elena observaba la escena y se dio cuenta de que no había querido que el sufrimiento de su madre terminara con un final tan cruel. Solo quería justicia, pero el odio dentro de la familia Vidal lo estaba destruyendo todo. «Es su decisión, Elena», susurró Diego. «Algunos edificios se construyen sobre cimientos tan podridos que solo el fuego puede purificarlos». Elena no apartó la vista de la terrible escena. Pensó en las manos temblorosas de su madre, el remordimiento en el último aliento de Rodrigo y la crueldad en los ojos de Julia. Este incendio estaba destruyendo no solo una casa, sino una era. Cuando las llamas alcanzaron los pies de Isabel, ésta bajó la vista hacia un trozo de papel ardiendo en el suelo. Eran los restos de la carta que Rosa le había escrito 30 años antes, recordándole su amistad y pidiéndole perdón. Por primera vez, el frío corazón de Isabel se rompió. Sabía que era demasiado tarde para huir, pero por primera vez, la infinita oscuridad que la embargaba se iluminó con un dolor real. Había sacrificado toda su riqueza, su nombre y su reputación por este momento. Al oír el sonido de los bomberos derribando la puerta, Isabel cerró los ojos y se rindió al cálido y sofocante abrazo del pasado. Ya no había voluntad ni futuro para ella. Por la mañana, la mansión no era más que ruinas humeantes. Mientras Elena veía a su madre despertar, sintió parte de la pesada carga dentro del ascensor. «Se acabó, mamá», susurró Elena, con voz a la vez cansada y aliviada. Rosa miró a su hija y sonrió levemente. Ya no era la sujeta 82. Era una mujer libre, una madre cuyos derechos habían sido restaurados gracias a la lucha de su hija. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana del hospital, Elena comprendió que la verdadera herencia no era el oro ni las posesiones, sino un pasado limpio y un futuro esperanzador. El aire en esta sala, ubicada en el último piso del hospital, parecía estar lleno de pólvora. Todos esperaban la llegada de Julián Vidal y su proclamación oficial como único dueño del imperio. Pero cuando Elena apareció en la puerta en lugar de Julián, el silencio se apoderó del pasillo. Ya no era la misma enfermera vieja y cansada. Elena vestía un traje sencillo pero muy serio, y su mirada era lo suficientemente aguda como para convertir en cenizas la fortuna millonaria que tenía frente a ella en un instante. Se dirigió a la silla reservada para Julián, en la cabecera de la mesa. Cada paso suyo era el comienzo de una nueva página en la historia del hospital. Elena colocó la gruesa carpeta que tenía en la mano en el centro de la mesa y miró a los ojos a cada una de las personas sentadas en la sala. «Vine aquí hoy no como heredera, sino como testigo». La voz de Elena sacudió la sala. Los documentos mostrados en la pantalla exponían el fraude y el sangriento tráfico de vidas humanas de la familia Vidal durante 30 años. Las firmas secretas de Julián e Isabel,
los experimentos ilegales con pacientes y los millones de dólares malversados. Elena presentó cada hecho con calma, sin emoción alguna. No se limitó a hablar, sino que reescribió la historia de la familia Vidal. Los inversores presentes en la sala se miraron, algunos llamando a escondidas a sus abogados por teléfono. Elena se detuvo y dejó caer de golpe sobre la mesa el último y más importante documento, el informe médico que demostraba que Julián había acelerado la muerte de su padre. Aunque la mirada de Juliana hacia Elena mientras la conducían por el pasillo estaba llena de odio, ya no había esperanza en esos ojos. En una noche lo había perdido todo: su nombre, su riqueza, su libertad. Y Elena ni siquiera recurrió a él. Para ella, esto no era venganza, sino un final inevitable. Tras el incendio en la mansión de Isabel, la policía se incautó de sus archivos secretos. El escudo de inmunidad de la familia Vidal se hizo añicos gracias al coraje de una mujer. Los flashes de la prensa brillaban sin cesar sobre Elena, pero ella no prestó atención a esa mirada. Solo podía pensar en los pacientes que aún esperaban tratamiento en los pisos inferiores y en los trabajadores que habían sufrido injusticias durante años. Este hospital ya no será propiedad de una familia, sino la conciencia de esta ciudad, dijo Elena en sus últimas palabras y declaró clausurada la reunión. Al salir del salón, Diego caminó a su lado. Diego inclinó la cabeza en señal de respeto hacia Elena. Estaba seguro de que la voluntad de Rodrigo se había cumplido plenamente. Al bajar las amplias escaleras del hospital, Elena sintió un extraño cambio en la mirada de sus colegas, a quienes conocía desde hacía años. Ya no era miedo, sino profundo respeto. Elena se dirigió a la sala donde yacía su madre. Ya no hacían falta documentos secretos ni cuartos oscuros. La verdad había salido a la luz, y esta verdad había liberado a todos. El tiempo había empezado a sanar poco a poco las heridas de la familia Vidal. Elena había cimentado su administración sobre un sistema completamente transparente. Ningún paciente era considerado un súbdito, ningún empleado quedaba en la sombra. El arresto de Juliana y el juicio de Isabel quedaron grabados en la memoria como el mayor caso de corrupción en la historia de la ciudad. Pero el mayor triunfo de Elena fue que los pasillos del hospital ya no se llenaban de miedo, sino de esperanza. Cada mañana, al llegar al trabajo, lo primero que hacía era detenerse frente a la placa conmemorativa de su padre, don Rodrigo, y darle las gracias. Rodrigo no solo le había dado dinero, sino la oportunidad de cambiar el mundo. Hoy se inaugura el primer edificio de la fundación que lleva el nombre de tu madre Rosa, Elena, dijo Diego con una sonrisa. La fundación se creó para brindar atención médica gratuita a familias de bajos recursos. Elena se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a los niños jugando en el jardín del hospital. La vista era muy diferente a la que se veía desde la fría y oscura oficina de Julia. Elena sacó la vieja y oxidada llave de metal de su bolsillo. Ya no abría ninguna puerta, porque ya no había puertas ocultas en el hospital. Guardó la llave en la vitrina de su escritorio. Era un recuerdo del pasado. La brisa vespertina llenó la habitación con el aroma salado del mar. Rosa miró a su hija y le puso la mano en el hombro. «No te vengaste, Elena. Nos salvaste», susurró Rosa. Elena besó la mano de su madre. La familia Vidal se había ahogado en su odio, pero la familia Santos había renacido en su amor. Ahora, cada rincón de la ciudad hablaba de cómo el silencio de la herencia se había convertido en una gran tormenta de justicia. El público español recordaría esta historia no como la victoria de una niña pobre sobre una familia adinerada, sino como la victoria de la conciencia sobre la oscuridad.